oración devocional, pero también en su altar familiar usted pueda tener este momento, ¿cierto?, para también profundizar más la palabra de Dios. Y confiados en el Señor que esta palabra no es una palabra solamente, sino que también es algo que usted va a llevar como una aplicación a su vida. Porque la idea es esa, que nosotros apliquemos en la vida. Ahí hay unos signos de pregunta y nos hacemos ciertas preguntas. ¿Por qué algunas personas escuchan las buenas nuevas acerca de Jesucristo, pero rehúsan aceptarlas? Yo sé que eso le ha pasado a usted, quizás, que le ha hablado a personas y no se ven realmente interesadas en escuchar de Jesucristo. Hay otra pregunta más. ¿Por qué otros creen en el Hijo de Dios, pero fracasan en madurar en su fe? Es decir, ¿por qué existe tanto niño espiritual en la iglesia? ¿Por qué no hay crecimiento, no hay madurez? No hay toma de conciencia con respecto a la importancia que tiene y que la palabra de Dios lo expresa con respecto al crecimiento del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener un desarrollo espiritual, tenemos que tener un crecimiento espiritual. No podemos seguir siempre todos los días siendo los mismos, ¿no? No podemos seguir siendo niños espirituales. Tenemos que tomar conciencia que tenemos que crecer. ¿Cómo dos personas pueden oír el mismo mensaje y responder tan diferentemente? Aquí en esta audiencia, por ejemplo, hay personas que están escuchando lo mismo, pero van a responder de diferente manera. Es decir, algunos no responderán y otros responderán. O otros escucharán, pero no accionarán. Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué produce que una persona diga, no, esa palabra es una palabra de Dios? Y como es palabra de Dios, necesito ajustar algunas cosas en mi vida y tengo que hacer cambios para mejorar, para ser mejor para Dios en el reino. Pero ¿por qué hay otros que escuchan y siguen escuchando, pero no accionan? De hecho, es más, es probable que hay personas que estén en esta sala y no estén escuchando, porque su mente está en otras cosas. O sea, vino físicamente, pero su mente está ocupada en sus problemas, en sus dificultades, está ocupada en sus quehaceres. Quizás en las cosas que tienen mayor motivación para él o para ella. Tenemos que encontrar respuestas a estas preguntas. Por eso vamos a centralizarnos en la porción de Marcos 4, del 1 al 20, donde ahí podremos encontrar respuestas a preguntas como estas, con respecto a el por qué. Y lo importante es que esta palabra no sea una palabra para el que está a mi lado o para el que está atrás, sino que sea una palabra para mí, que tenga conciencia de saber que el Señor me está hablando a mí, me está diciendo algo y tengo que sacar alguna conclusión de lo que Dios está hablando para mi vida. Tal vez lo que encontremos en esta porción a algunos les va a desilusionar, porque Jesucristo cuenta una realidad con respecto a esta siembra. Y ahí dice, ¿cierto?, que pero podremos ser más efectivos en nuestra obra evangelística y seremos más productivos en el crecimiento cristiano cuando entendamos el mensaje de este pasaje y respondamos honestamente a esta verdad. Estos principios de Jesucristo, que son simples porque todos lo entendían, pero tienen una profundidad a la vez. Porque esto tiene que ver con la aplicación, no tiene que ver con lo que yo recibo como algo lindo, algo bonito, tiene que ver con la aplicación en mi vida, de cómo yo funciono, y no dentro de este templo, dentro de este lugar, cómo yo funciono en mi casa,
como yo funciono en el trabajo, como yo funciono en diferentes ámbitos. Y por eso digo que esto va entrelazado con lo de la semana pasada que hablamos con el título, ¿se acuerda? Responsabilidad, ¿cierto? Responsables con respecto a lo que tenemos que hacer. Vamos a ver algunas cosas acerca del escenario de este libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Jesús, en este párrafo, en esta parte de la palabra de Dios, está enseñando a gente. Prestaba un barco, ¿cierto? Parece que le gustaban los barcos al Señor con púlpitos, ¿ya? Y predicaba desde allí. Y les enseñaba. Dice esta palabra que les enseñaba. ¿Se acuerdan que decíamos que Jesús hacía 3 cosas? ¿Cuáles son las 3 cosas que hacía el Señor? Número 1, enseñaba. Segundo, predicaba el Evangelio. Y tercero, sanaba. Es decir, lo que Jesucristo hacía, que es el modelo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, aquí Él está enseñando. Dice que le enseñaba con parábolas. Ahí tenemos una definición de lo que vamos a ver. La parábola es una historia de la tierra para dar una enseñanza celestial. ¿Cierto? Tomaba cosas prácticas del campo, de la naturaleza, y las tomaba para aplicar un principio divino, un principio de vida para que lo entendiera su gente. Entonces, son historias que son tomadas de la vida diaria. Y Jesús tomaba las cosas que tenía cerca y Él mostraba, porque justamente Él tenía ese campo visual, porque si usted cree que el invento de la televisión y de los planos y todas esas cosas de ahora, no, es del tiempo de Jesús. Jesús usaba la cosa visual. Cuando Él estaba alguna vez enseñando, hablaba de los lirios, hablaba del campo, hablaba de los animales, hablaba de eso para que la gente viera, para que a la gente se le quedara ahí la cosa metida en la enseñanza y la pudiera aplicar. Entonces, Jesús está dando instrucciones a través de esta parábola. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor da y cuáles son las enseñanzas que Él tiene para su iglesia? Así como enseñó allí, Él nos está enseñando ahora también en este momento acá. Nos está enseñando con los mismos principios. Ahí tenemos Marcos 4, pero los primeros 9 versículos, y los vamos a leer. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto, como decía yo, no nos da muy buenas esperanzas. Dice que de los 4 tipos de tierra, solamente hay una buena. Es decir, el porcentaje mayor es de los que no van a escuchar. Así que tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar. Y como es un análisis primero de parte nuestra, tenemos que ver si efectivamente nosotros estamos en alguno de estos tipos de terrenos. Una interpretación acertada de la historia, ¿cierto? Y aquí seguimos con el 10 al 20.
es cuando los discípulos, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Parecía simple, pero parece que no era tan simple. Y ellos le preguntan la interpretación de la parábola. Y dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio. Por favor, retenga esa palabra, misterio. La palabra, las parábolas tienen misterios del reino de Dios. Más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Pero para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A 100 por uno. Como decíamos, esta parábola y lo que está el Señor interpretando, está diciendo que obviamente hay 3 tipos de terreno que son improductivos. Y solamente hay solamente uno productivo. Por eso vamos a analizar esto. El sembrador, aquí se habla del sembrador y se habla de la semilla. El sembrador y la semilla. Tenemos que ver que aquí hay una cosa importante. Hay uno que es el que siembra, que es el que va a sembrar, y también tiene que ver con la semilla, y tiene que ver con la calidad de la semilla. Es decir, el sembrador, ¿cierto?, en estos momentos somos nosotros. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, pero para sembrar la palabra tenemos que tener semilla. Y la semilla, ¿qué es lo que es? No, la semilla es la palabra para producir cosecha. Pero la semilla tiene que ser buena semilla. Si yo pongo mala semilla, por eso es importante que la semilla sea una semilla de calidad. Y por eso nos preparamos. Por eso nos preparamos en la palabra. Por eso escudriñamos las escrituras. Porque tenemos que dar buena semilla. ¿Ya? Ahora, también está hablando de la tierra, ¿cierto? Está hablando de la cosecha. Y la tierra y la cosecha habla un desarrollo. El primer caso, ¿cierto? Tenemos allí que la voluntad que no responde. Es decir, junto al camino es muy difícil. Está la voluntad que no responde. También está en la enseñanza una persona o una voluntad impulsiva que dice muchas cosas pero prácticamente nunca las hace. Desarrolla muchas cosas pero no las hace. Y también está aquí la enseñanza de la voluntad preocupada. Esa persona que vive los afanes. Escucha, pero tiene tantos afanes que eso hace que su accionar sea improductivo. No lo hace al final. Aunque pueda decir sí, pero no lo va a hacer porque los afanes. Y los afanes son las cosas de la vida. Y también está la voluntad sumisa. Y esa voluntad sumisa tiene que ver con aquel que doblega su voluntad, doblega su vida y dice, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, a pesar de que hay muchas cosas que me dicen en mi alma que no las haga. Pero por amor a Dios,
yo los tengo que hacer. Entonces esa es la voluntad sumisa, esa es la tierra, la buena tierra. Entonces es el desarrollo a grandes rasgos. Ahora, hay una respuesta al mensaje. Todo tiene que ver con la voluntad. Hay una respuesta al mensaje. Es decir, el mensaje está siendo echado, tirado, sembrado por mucho tiempo, desde el tiempo de Jesucristo en adelante, a través de la palabra, a través de predicadores, a través de ministros, a través de maestros, a través de enseñanzas. Se está sembrando la palabra. Ahora, todo tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con cómo yo recepciono esa palabra y cómo yo acciono en ella. Bueno, son citas bíblicas eso, pero vamos directo a nuestro corazón. Algunas preguntas para usted y para mí que tenemos que hacernos antes de tomar el desarrollo de esta parábola. Por ejemplo, ¿qué terreno me caracteriza a mí? ¿Dónde usted se instala entre los 4 terrenos? Y alguna pregunta que podemos hacernos. ¿Cuántas prédicas usted ha escuchado desde enero, 1 de enero de este año, a esta fecha? ¿Cuántas enseñanzas usted no ha escuchado que son palabra de Dios? Y la pregunta es, ¿cuánto de lo que hemos escuchado hemos aplicado a nuestra vida? ¿Cuánto estamos aplicando? Y de acuerdo a eso, si yo no estoy aplicando, tengo que ponerme en algún terreno. Tengo que estar en algún terreno. Y si no estoy en la buena tierra, estoy con problemas. Estoy con problemas. Yo sé que estas cosas que yo digo, a muchos les incomodan. Pero yo quiero por eso mostrar la palabra con respecto a lo que nos está diciendo Dios con respecto a nosotros. La semana pasada hablábamos de compromiso. Pero el compromiso nunca puede darse en la vida de un hijo de Dios a menos que primero haya una revelación de la palabra y también, ¿cierto?, nos tengamos que hacer preguntas con respecto a los terrenos que el Señor está mostrando. Yo no sé por qué el Señor solamente colocó un terreno bueno y 3 malos. Nos pone difícil la cosa del Señor. Cuando uno ve las enseñanzas de Jesús, siempre son las enseñanzas del revés. Y de repente como que no nos gusta lo que Él nos enseña porque nos pone cosas difíciles. El Señor nos enseña y nos dice, ¿te pegaron en una mejilla? Da la otra. Miren las enseñanzas del Señor, nos pone en cosas difíciles. Tienes que llevar una milla a alguien, llévalo 2. Entonces la enseñanza tiene que ver que solamente hay un solo terreno, una buena tierra. Y tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué terreno me caracteriza a mí? ¿En qué terreno estoy? ¿Estoy respondiendo al mensaje? ¿Estoy escuchando pero no aplicando? ¿Soy productivo en la obra? ¿Qué necesito para dar fruto? ¿Qué me está faltando? Es importante, es importante. Vamos a analizar el fracaso de una cosecha. Estamos hablando de que ahí en 4:11 dice, les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. El misterio, el misterio. Cuando hablamos del misterio, es cuando están las cosas no reveladas. Pareciera que están ocultas, que cuesta descubrirlas. Cuando uno es revelado a la verdad, uno comienza a aplicar la verdad.
Cuando uno escucha una palabra de Dios y no la aplica, no tiene revelación. No tiene revelación. Escuchó solamente, pero no produjo un efecto en la vida. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted escuche y no la accione, es porque obviamente algo está pasando en usted que no está coordinando como corresponde. Entonces él habla del misterio. El misterio tiene que descubrirse. Por eso se lo transmite a los discípulos, para que los discípulos puedan accionar en lo que ellos tienen que hacer. Y aquí hay una cosa interesante. La palabra clave en estos versículos que estamos leyendo de Marcos es la palabra cayó. Y usted ve que dice en el versículo 4, 5, 6, 7 y 8, dice en otra parte cayó a tierra, cayó junto al camino, cayó junto a espinos, cayó junto a pedregales, cayó. Es decir, primero que nada, la palabra es echada, la palabra es tirada, la palabra se da. Lo importante es que no es que nos esté dando, se está dando la palabra, pero no está siendo recepcionada. Entonces nosotros decimos acá, es que la gente, si nos referimos al mundo, a gente sin Cristo, la gente no quiere escuchar. Yo estoy entregando la palabra, pero la gente no quiere escuchar. Pero yo quiero decirle que esta palabra también está referida para nosotros, que domingo a domingo y semana a semana estamos aquí escuchando algo. Y lo importante es saber si estamos nosotros recepcionando bajo la revelación lo que se nos está diciendo para aplicarlo en nuestra vida. Entonces es muy importante. Hay 7 parábolas que Jesús habló a sus seguidores. Estas han puesto a la luz misterios. Estamos hablando de los misterios que la gente de su época no entendía. No tenía revelación. Pero hay una cosa importante. Hoy día nosotros tenemos la interpretación o también tenemos la revelación de qué es lo que están diciendo esas parábolas. Y si usted tiene la revelación ahora, es decir, tiene la interpretación de algo y usted no lo hace, tenemos mayor responsabilidad, porque ya lo sabemos. Por eso es mejor pasar por ignorante que saber. Pero usted ya lo sabe, como yo lo sé. Entonces, sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago, es más complicado. El Espíritu Santo nos da esa luz. Efesios 1, 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de revelación que tiene que darnos el Señor a nosotros para poder entender los principios y las verdades. Y dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando, dando luz a nuestras vidas. Veamos 7 misterios escondidos en las parábolas. Es probable que usted las conozca, por eso digo, ya las conoce. Y si ya las conoce, lo que tenemos que hacer es aplicar. Primer misterio, parábola del sembrador. Y esta nos habla del nacimiento y nos habla del crecimiento. Nos habla del nacimiento y del crecimiento en el desarrollo a la madurez de un hijo de Dios. Lo que el Señor está apuntando a los hijos de Dios en la parábola del sembrador, nos está diciendo, cierto, que tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos cada día. No podemos quedarnos enanos espirituales. Tenemos que crecer. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿he crecido este año? ¿He crecido estos meses? Un pastor confesó que él estaba orando a Dios y le decía: Señor, habla a mi vida con respecto a mi ministerio, a lo que yo estoy haciendo, a lo que tú me has dado.
¿qué está pasando con mi vida? Y se atrevió a decirle a Dios, al Espíritu Santo, que le hablara. ¿Y sabe lo que le dijo el Espíritu Santo? Estás atrasado 4 años en tu ministerio. Es decir, lo que tendrías que haber hecho hace 4 años atrás, lo estás haciendo recién ahora. Yo le pregunto a usted, para que se pregunte, ¿cuánto tiempo de atraso tengo yo con respecto al ministerio que Dios ha dado a mi vida? Con respecto a lo que yo tengo que hacer. El segundo misterio, parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña nos habla de la santidad, del apartarnos para Dios. El ser personas exclusivas para el Señor. Ahí hay una riqueza tremenda con respecto a eso que está enseñando el Señor Jesucristo. Tenemos el tercer misterio, parábola del grano de mostaza, la cual nos habla de la fe. La fe en crecimiento, la fe en desarrollo. La fe que Dios ha puesto en nosotros tiene que irse desarrollando cada día en nuestras vidas. Cuarto misterio, parábola de la levadura, nos habla de influencia. Esta puede ser negativa o puede ser positiva, pero es la influencia en el mundo. Dice la palabra que somos la sal y somos la luz de la tierra, del mundo, del sistema. Nosotros tenemos que alumbrar, nosotros tenemos que ser influencia positiva. Tenemos el quinto misterio, parábola del tesoro escondido. Y aquí nos habla de la legalidad de Dios. De la legalidad de Dios. El sexto misterio, parábola de la perla del gran precio. Nos habla de propósito. Vivir para obtener lo mejor de Dios. Y el séptimo misterio, parábola de la red, nos habla de unidad. Es la iglesia como un cuerpo que se sostiene por su gran integridad que afecta a todo el mundo. Está hablando de el trabajo en equipo, el trabajo en unidad, en que yo puedo hacer algo pero no puedo hacerlo todo. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Tiene que ver con eso, con la integridad de todo el cuerpo, que todos somos importantes y que todos tenemos una responsabilidad para trabajar en el reino del Señor. Terrenos donde cae la semilla. Volvamos a Marcos 4. Terrenos donde cae la semilla. Dijimos que eran 4 terrenos. El primer terreno es junto al camino. Junto al camino es la voluntad que no responde. No reacciona al impacto de la palabra. No reacciona. La palabra no es entendida y su propósito es arrebatado por Satanás. Nunca va a haber fructificación en el crecimiento de una semilla en una autopista. Solamente los pájaros pasarán allí. Y usted sabe que cuando uno va por autopistas o va por carreteras, lo que más ve muchas veces cuando uno va al sur a algún lugar, ve los pollos como se meten a la orilla a comerse la semilla y esas cosas. Porque esa no fructifica. Entonces habla de esta tierra, que es una tierra infructuosa. Luego nos habla de los pedregales. Y esta es la voluntad impulsiva que posee una rápida respuesta al mensaje, pero que se queda en el intento. Se entusiasma. Hay entusiasmo. Pero esto está llegando a una tierra que no tiene tampoco crecimiento ni tiene desarrollo. Es decir, se quedó solamente en el entusiasmo. Y hay mucha gente que es así. Usted ha podido ver que hay gente que dice, no, ahora sí voy a hacer tal cosa o me voy a preparar para hacer tal cosa. Y la verdad que no sucede así, de esa manera. Tiene la intención, tiene el entusiasmo, pero es una emoción. Como justamente siempre nombramos el testimonio y el ejemplo del apóstol Pedro. Él dice, no, yo iré contigo hasta la muerte. Pero esa era una emoción.
no era algo realmente de lo profundo de él. Entonces, esta tierra también es una tierra infructuosa, una tierra que no tiene desarrollo, que no tiene crecimiento. Está también los espinos. Aquí lo único que prospera son los afanes de la gente. Es decir, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Muchas veces, porque muchas veces nuestro corazón está puesto en las cosas de la vida. Está puesto en mi desarrollo económico, en mi desarrollo personal, en mi desarrollo como familia, pero no está puesto en los principios del reino de Dios. Eso es lo que está enseñando el Señor allí. Entonces, como está todo eso en mi corazón, es muy difícil que esta tierra también fructifique una buena semilla. Por eso también se queda en el intento, porque no hay cuidado, no hay tratamiento a la tierra. Entonces, solamente usted puede escuchar la palabra, pero a lo mejor puede ser que tenga un afán, una distracción. Y eso es su prioridad número uno. Entonces, cuando la prioridad número uno de uno deja de ser Dios, es muy difícil que crezcamos espiritualmente. Y está la buena tierra, que es el terreno fértil y bueno, ¿cierto? Que es la voluntad que produce. Y esta es la clase de terreno que se predispone a recibir, pero también se prepara para hacer lo que ha oído. Una estadística diría que de 4 personas que oyen la palabra de Dios, solo una de ellas pone en acción lo que oyó. Oiga, si yo me pongo en esa posición, como está diciéndolo el Señor, y lo está diciendo el Señor, quiere decir que si yo estoy en esta sala, que me están escuchando, quiere decir que de 4 personas, una solamente va a accionar. Y 3 van a verlo como una linda predicación, pero nada más. Yo creo que lo que el Señor está haciendo es querer hacernos una advertencia con respecto a lo que el Señor quiere de nosotros como hijos de Dios, como soldados de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En la urgencia que estamos viviendo hoy día, en los tiempos que estamos viviendo hoy día. Hermano, más que nunca estamos en tiempos finales. ¿Cuántos creen eso? Estamos en tiempos finales. ¿Qué pasa si a usted le dice el Señor en una oración que está haciéndole usted, saben que vengo en 12 horas más? ¿Qué haría usted? Yo no soy Salfate por si acaso, sino que es un ejemplo nada más. Claro, usted se prepararía lo más que puede. Yo me prepararía. Estamos en tiempos de urgencia y lo que Dios quiere es que seamos terreno fértil. Y abajo dice, la buena tierra es la persona que atiende o entiende, la palabra de Dios. Que entiende la palabra de Dios. Y como la entiende, sabe que le está siendo revelada a su vida y dice, tengo que aplicar a mi vida. Porque la Biblia, hermano, no es una novela, es el manual de vida del Hijo de Dios. Esa es la palabra. Entonces, aquí lo que el Señor se está refiriendo en estos 4 tipos de terreno, está hablando de la voluntad del ser humano. La voluntad es lo que debe abrírsele al Señor. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando yo le entrego la voluntad a Dios, Dios comienza a trabajar en mí. Es el proceso del Señor, el crecimiento, el desarrollo que Dios hace con nosotros. Entonces tengo que entregarle mi voluntad. Entonces hay muchas áreas de mi voluntad que yo no lo he entregado posiblemente al Señor. Y como no le he entregado algunas áreas de mi vida, por eso cuesta que mi desarrollo espiritual crezca, que mi madurez crezca. Por eso me estanco en algunas áreas.
Y Dios no quiere eso. Ahora, semilla. Y aquí hay una cosa interesante. No solo la buena tierra hace que una cosecha sea exitosa, sino también hay que examinar la semilla que vamos a usar. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la Biblia es una espada de 2 filos y bien filosa. Mire, voy a decir algo fuerte, hermanos. La Biblia te puede dar vida como te puede matar. Si tú no la trazas bien, te puede matar. Porque no la entiendes. Porque no la estás trazando. Pero cuando tú la entiendes y la aplicas, te da vida. Te da vida. Porque dijimos que eran misterios. Son códigos. Son llaves para abrir misterios. Y la palabra de Dios es la fuente de vida que el Hijo de Dios tiene para desarrollarse y para ser, entre comillas, no malentienda esto, exitoso como el Hijo de Dios que Dios quiere que sea para el crecimiento del reino de Dios. Esto no tiene que ver con problemas de riqueza, pobreza, no tiene que ver con lo que tienes o no tienes, sino que tiene que ver con la realización de lo que Dios dijo que tú tenías que venir desde cuando llegaste al vientre de tu madre hasta morirte. El Señor dice, cumple lo que tienes que cumplir. Y uno de los que se atrevió a decir eso fue el apóstol Pablo. Dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe y sé lo que me espera, porque supe hacer lo que tenía que hacer de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es importante tener claro. Entonces, la semilla es importante, la clase de semilla, porque la clase de semilla que le demos no solamente hacia que me dé a mí mismo, sino que también la clase de semilla que yo le voy a entregar a otro. Por eso, por ejemplo, yo estoy invitando a los matrimonios para el 22 para que hablemos de divorcio. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. ¿Cómo tenemos que enfrentar los tiempos que vivimos hoy día con el alto porcentaje de divorcios? ¿Cómo tenemos que nosotros aconsejar a las personas? ¿Qué es lo que tenemos que decirles? Entonces, para trazar bien la palabra, para poder tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces, la semilla tiene que ser una semilla de calidad. Y para eso tenemos que nosotros estudiar la palabra de Dios. Yo le decía al hermano Sergio que creo que ha sido una puerta que Dios está abriendo en el libro de Romanos con respecto a lo que estamos haciendo, pero yo creo que en los siguientes años, la escuela de ministerio que tenemos en las mañanas del domingo, y espero también en otros momentos, ya no vamos a usar materiales relacionados por tópicos. Vamos a empezar a usar los libros de la Biblia, y por versículos, y vamos a trazar, y vamos a investigar, y vamos a ir a la palabra, aunque esto es palabra también, pero yendo a la palabra, ¿cierto?, como corresponde. Entonces, la buena semilla. Esto no, por favor. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús en esta parábola ahora a nosotros? Con esto quiero concluir. ¿Qué nos está enseñando el Señor a nosotros con la parábola? Corazón recto. Necesitamos tener un corazón recto. Sin corazón recto no damos fruto. Y cuando hablamos de corazón recto es transparencia con la palabra. Me confronto con ella y digo, sí, es verdad. Lo que me está diciendo no lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Fíjese que en la mañana hablábamos, bueno, no está ahí en la oficina del hermano Pablo, hablábamos en la mañana, estaba el hermano Juan en la oración. Fíjese que todos los que tienen el campo laboral acá y tienen que echar a trabajar, saben, ¿cierto?, de que para entrar a un trabajo le dan un horario. Si a usted le dicen a las 7, a las 7, a las 6, a las 6, a las 8, a las 8, pero usted tiene que estar allí a esa hora, tiene que cumplir. Es un compromiso. A los peloteros, si hay un partido, dicen comienza a las 4. ¿A qué hora está?
una hora antes inclusive, antes ahí. O van a ver el partido de la selección, estamos antes, preparados ahí. Pero cuando decimos a la iglesia a las 11, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Es intrascendente? Es como que no calza, ¿se fija? En algunas cosas somos responsables, pero para la iglesia no hay responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de esto, corazón recto tiene que ver con, sí, yo tengo que autoanalizarme si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal. El que tiene este tipo de corazón persevera en la doctrina de Cristo, especialmente cuando vienen los conflictos. Y ahí, en los conflictos, en las dificultades, es donde se ve el verdadero cristiano. No cuando nos va todo bien, sino en las dificultades. Entonces, el que persevera en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, no en cualquier doctrina, en la doctrina del Señor. Un corazón recto es uno que no se involucra en los negocios de la vida. Todo esto lo está diciendo la parábola del sembrador. No ama las riquezas ni los placeres de la vida. Para él son secundarios. Su primera prioridad es Dios. No se enreda en los negocios de la vida. Por eso es importante lo que nos está enseñando el Señor aquí en la parábola. Un corazón recto es aquel que no cede ante las tentaciones y que no cambia de opinión cuando vienen los problemas. Claro, no cede. Es de una palabra, es de una línea. Él sabe lo que ha creído. Él sabe que es un hijo de Dios y tiene que hacer las cosas de tal o cual manera. Los verdaderos creyentes se caracterizan porque dicen presente, especialmente cuando hay necesidad. Su propósito en la vida es servir, no ser servido. Ese es un principio tan poderoso de Dios, hermano. Servir. Y yo he entendido de esta manera ese principio, porque Dios me lo habló alguna vez a mí en mi vida de esa manera. Encárgate de mis negocios y yo me encargaré de los tuyos. Y lo he podido comprobar hasta el día de hoy. Encárgate de mis negocios y yo me encargaré de los tuyos. Hermano, no hay cosa más importante y realizable en un ser humano, en un hijo de Dios, que servir al prójimo. Servir ante la necesidad, ante la dificultad. El servicio, el despojarnos. Eso es lo que nos está enseñando la parábola. Y por último, los verdaderos creyentes debemos examinarnos cada día para evitar que nuestros corazones se contaminen. Examíname, oh Dios, si hay caminos de perversidad, si mi corazón no está recto, si está torcido, si estoy siendo inconsecuente con las cosas que tengo que vivir en la vida diaria. Mire, una de las cosas que más nombramos los creyentes, ¿cierto?, es que todos los pecados son pecados, no tienen porte ni tienen calidad. Entonces, nosotros decimos que así como no hay que adulterar, tampoco tenemos que mentir, porque también es un pecado mentir. Y yo escuché una estadística, no sé dónde la hicieron, pero dice que el ser humano por naturaleza mínimo miente 5 veces al día. Mínimo. Y un buen dato para las mujeres: el hombre miente más que la mujer. Ya. Y la palabra dice que ningún mentiroso
entrará al reino de los cielos. ¿Dónde caemos, hermano? Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Pero no estoy bien. Yo le dije, estoy bien. De mentira, una. Que capaz que hasta el mediodía ya voy al debe. Yo voy como con 6 ya. Entonces, claro, entonces el Señor nos ayuda en eso del corazón recto. Primero tengo que ser recto conmigo mismo, sincero conmigo mismo. No lo estoy haciendo bien aquí. En esta área estoy fallando. Tengo que reconocer que tengo que hacer algunos cambios, algunos ajustes. Eso es la buena tierra, hermanos. Eso es la buena tierra. Dios quiere que seamos buena tierra, seamos tierra fértil, tengamos buena semilla. Por eso, si leemos la palabra, si estudiamos la palabra, si escudriñamos la palabra, tendremos revelación de ella para aplicarla a nuestra vida y entregarla al necesitado correctamente. Pero primero aplicación a nosotros mismos. Póngase en pie. Póngase en pie. Y solamente una pregunta, pero hágasela con amor. Dígale, ¿de qué clase de terreno eres tú? Dígale al lado. ¿De qué clase de terreno eres? ¿O en qué terreno estás? ¿En qué terreno? Yo estoy repensando y estoy pensando urgentemente que Juanito pesque una herramienta como trabaja en el campo y me reabone la tierra, porque para entrar a buena tierra, porque para darle fuerza. Hay veces que estamos, hermanos, como, quizás no como los que están a la orilla del camino, esos están más lejos, pero como la tierra pedregosa o la tierra en espinos, que escuchamos y escuchamos palabra, nos emocionamos inclusive, lloramos. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero gente que no se emocione, ni que llore mucho, pero que sí diga, voy a cambiar, voy a hacer las cosas como corresponde. Es preferible, como dice la palabra, que mejor decir no, pero después va igual, el que dice sí y no va. Es mejor decir no, tengo que hacer cambios. Hermano, nuestra vida cristiana tiene que ver con responsabilidades. Es decir, la vida cristiana tiene beneficios, pero también tiene demandas. Y en esas demandas es muchas veces donde nosotros caemos en algunas cosas o nos saltamos algunas cosas. Hoy día donde hay tanta necesidad. Usted se acuerda la semana pasada de las cosas que mostramos, de las necesidades que hay en todas partes. Hoy día, hermanos, hay un problema serio de moral. Serio. Ya bueno, eso era hace mucho tiempo, pero por el escándalo de esta famosa niñita Roth, dice que mostraron que hay discotecas de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche o 10 de la noche para los niños de 8, 9, 10 años, a que lo pasen bien, disfruten la vida. Estamos a ese nivel, hermanos. Estamos entrando a niveles donde ya la degradación, ¿cierto?, está avanzando de tal forma. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estoy alimentándome yo para ser buena tierra? Porque si no me alimento correctamente, me voy a convertir en tierra pedregosa o en tierra con espinos. Espero que no sea tierra como la autopista, como el camino, porque ahí estoy más lejos todavía. Dios quiere que seamos buena tierra. Y cuando dice buena tierra, es decir, que uno tire la semilla y la semilla comienza a crecer, a desarrollarse. Hermano, esta parábola también nos habla de eso, de madurez. Y es bueno que usted se haga esa pregunta: ¿cuánto he crecido en estos meses? Por lo menos este año, de enero a esta fecha, ¿he crecido o no he crecido? ¿Dónde está mi talón de Aquiles? ¿En mi carácter? ¿Soy impulsivo? ¿Le digo cosas a Dios que las voy a hacer y nunca las hago? ¿Me comprometo? Nosotros somos los que comenzamos cosas como
como él dice el dicho, ¿cierto? Partida de caballo inglés y llegada de burro. Porque partimos con entusiasmo. El grupo de las 10:30 de oración comenzó como con 15 personas y ahora va en ¿cuánto? 6, 7 personas. Siempre van como decayendo los grupos, pero todos se prometieron algo, pero después en el camino va quedando la gente, que tú sí sea sí, que tú no sea no, es decir, que uno sea franco con Dios, es decir, sí. La oración voy a hacer una confesión, la oración de mañana cuando llegamos acá a las 7 con el hermano Juan, la repite todos los días. Señor, dice, que llegue la gente a la hora. ¿Por qué no llega a la hora? Y no se va a cansar, dice, de orar hasta que vea a la gente a la hora. Que llegue aquí y cuando uno comience, el pastor Leonardo esté toda la iglesia ya instalada aquí, esperando el culto, la reunión. Todo tiene que ver con buena tierra. Mi responsabilidad con Dios, mi responsabilidad con mi familia, mi responsabilidad como padre, como esposo. Así que, hermanos, hay tantas cosas. Pero para eso es personal. Tengo que yo analizar. ¿En qué tierra estoy? ¿En qué tierra estoy? Amén. Voy a pedir a mi esposita que venga, por favor. Ella es buena tierra. Lo garantizo. Oremos al Señor. Solamente quiero compartir algo que a mí me llamó mucho la atención. Mi hija me compartió que empezó un nuevo trabajo y sabe que no tiene para marcar el horario de entrada ni salida. Solamente ellos saben que tienen que llegar a las 8 y irse a las 6. Y me llamó mucho la atención porque me dijo, mamá, todos llegan a la hora y todos se van a la hora. Ninguno se va antes, se va más tarde. Y eso es una enseñanza para nosotros, el ser responsable. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, a veces cuesta orar con una palabra que tiene que ser algo tan importante como el comienzo que se habló de la revelación. Si no tenemos revelación en nuestra vida personal, primeramente como seres humanos, Señor, de tener un conocimiento abierto de lo que es la responsabilidad, Señor, muy poco podremos tener responsabilidad ante ti. Por eso que en esta mañana solamente, Señor, quiero orar para que tú te reveles en esta palabra a nuestro espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje, que tu Espíritu Santo nos hable y nos siga ministrando, Señor. Que seas tú hablando directamente a través de esta palabra. Esta fue una palabra muy directa, Señor, a nuestras vidas. Pero, Señor amado, que nosotros podamos hacer como tú quieres, Señor. Que seamos fieles, Señor. Que podamos dar ese fruto que tú anhelas de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, sabemos, Señor, que esta palabra no es fácil. Hay tantas cosas que tenemos que dejar. Hay tantas cosas, Señor, que tenemos que recomenzar. Pero, Padre, que sea hoy, a través de esta palabra, que sea revelada a nuestro espíritu. Y perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, hemos mentido, como decía recién la palabra. Ayúdanos, Señor, que a veces es preferible mejor quedarnos callados antes de decir algo, Dios. Señor amado, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas y que podamos, Señor, accionar. Que no vengas tú y que nos sintamos vergüenza de lo que nosotros no hemos hecho, sino al contrario, que seamos buena tierra, esa tierra buena que tú esperas de nosotros. Tu palabra, Señor amado, en Romanos, hace 2 semanas atrás hablaba que el Padre desea de nosotros que podamos dar fruto. Y el fruto, lo primero que empieza es ser fieles a ti, Señor. Que eso también sea para nosotros, Señor, un encuentro profundo contigo, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos lleva a tu verdad, a esa verdad de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea descubriendo esos misterios, Señor, para nosotros, para que esa palabra, Señor, sea revelada en profundidad en nuestro ser.
Señor, saca nuestras emociones, pero llévanos a la realidad de tu palabra, a actuar como tú quieres, Señor. Padre, gracias, porque sé que tú estás hablando una verdad a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Nos estás hablando a nosotros, Señor. Padre, que podamos sentir vergüenza aquí y no que un día lleguemos, Señor, a tu presencia y ser evaluados por ti, sino que aquí podamos trabajar en nuestras vidas. Señor, gracias te doy en esta mañana y pido tu bendición. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar tantas cosas, Señor, que impidan, Señor, que demostremos tu gloria. Somos tu gloria, pero tenemos que accionar en ella, Señor. Mostrarle a los demás que somos, Señor, un ejemplo y un modelo que tú dejaste establecido para que los demás, Señor, puedan mirarnos y reflejarse en nosotros. Señor, si no lo estamos haciendo, que podamos experimentar, Señor, el arrepentimiento en nuestras vidas y que tú nos ayudes, Señor, a hacerlo como tú quieres. Señor, gracias te doy en esta mañana. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la ofrenda hoy día fueron 64.600.